gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, tanto al curso de la carrera de Psicología que presenta, como también al profesor Dante Castillo, quien es un destacado académico, a quien conocemos también. Ha colaborado bastante con nuestro Ministerio de Educación en proyectos estratégicos en la política educativa a nivel nacional, así que para mí es un honor y muchas gracias, agradezco la invitación. Bueno, he preparado una presentación, tiene que ver un poco con lo que hacemos nosotros, que somos un área poco conocida dentro del sistema educativo, dentro de lo que es la organización educativa propiamente tal, pero que realiza, no por ser desconocido, realiza un muy importante labor, ya lo van a ver. Somos bastante invisibles, no solamente ahora, yo me incorporé con esta administración en el año 2018, pero ha sido endémico esta invisibilización de estos programas un poco sociales. A lo mejor ahí ustedes pueden hacer el análisis que ustedes estimen conveniente, pero a lo mejor es que no queremos ver tampoco estas realidades. Entonces, como país, como ciudadanos, como ciudadanas, ustedes desde lo que es la universidad, a lo mejor es un país que queremos invisibilizar y por eso justamente no es tan conocida esta área. Nosotros hacemos grandes esfuerzos para darnos a conocer los territorios en instancias como por ejemplo esta misma instancia que tenemos ahora. Por un tema de presupuestario, de ley de presupuesto, nosotros no podemos invertir en publicidad propiamente tal, entonces básicamente las acciones que hacemos son acciones de extensión o acciones como la que estamos haciendo ahora, visitas, convenios, un poco también lo que es visita a los territorios, etcétera, las regiones sobre todo, que trabajamos mucho. Pero eso es también para que seamos por qué de repente uno no invierte en educación, perdón, en publicidad. Invertir en publicidad iría en contra el ethos de lo que es nuestros programas, porque efectivamente nosotros vamos a los públicos más vulnerables, vamos a los públicos que tienen más necesidad en nuestro país, y por lo tanto invertir en marketing sería un despropósito, entendiendo además que nosotros nos regimos por las normas de la Administración del Estado, incluyendo la Ley de Presupuesto, que explícitamente a través de su glosa dice que nosotros debemos invertir nuestros recursos en las personas, en educación. Así que sin más les voy a hacer una presentación. Vamos a pasar algunos temas, esta es una presentación más bien genérica, así que vamos a pasar unos temas más rápidos, otros más lentos, para que aquellos que son como de más interés para ustedes. Bueno, les voy a presentar lo que es la unidad o área de retención y nuevas oportunidades del Ministerio de Educación. Nosotros dependemos de el área más importante dentro del Ministerio, según lo entendido, que es lo que es el área de educación escolar, que se llama División de Educación General. ¿Ya? Ahí se ven todos los programas de tipo escolar en nuestro país. Mi nombre es Sergio Becerra, yo soy el coordinador nacional, quién está a cargo de todos estos programas. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros abarcamos nuestro público potencial, con quienes nosotros nos dirigimos, son casi 5 millones de personas en nuestro país, que son mayores de 18 años y que no han completado los 12 años de escolaridad, aun cuando son, según la Ley General de Educación, en una escolaridad obligatoria. Son personas que no se encuentran estudiando y esto impacta directamente en sus oportunidades laborales y desarrollo personal. Esto puede ser un poco difícil de entender, pero efectivamente existe casi un tercio de chilenos y chilenas que no han completado su cuarto medio, que no han completado su trayectoria educativa y por lo tanto están en condiciones complicadas, por ejemplo, para emplearse, para generar, por ejemplo, emprendimientos a través del financiamiento, para generar oportunidades de desarrollo, programas del Estado que tienen que ver con capacitación, con estudios. Y obviamente hay un tema también, como ustedes bien deben saber, hay un tema también de calidad de vida y también de autoestima de las personas cuando no pueden completar sus estudios. Esto corresponde a la CACEN 2017, que fue la última que testeó estos elementos. De ellos, poco más de 380.000 son jóvenes entre 19 y 29 años, como cada uno de ustedes. 728.000 tienen entre 30 y 44, 1 millón, casi 1,5 millones entre 45 y 59, y más de 2.300.000 corresponden a adultos mayores. En general, los adultos mayores no son público potencial nuestro, porque son personas que estaban
bajo el sistema antiguo de educación, donde no era obligatorio, y ya prácticamente nosotros, la oferta educativa no considera esta población porque no es la prioridad en esta edad. Sin embargo, ya vamos a ver que nosotros también creamos un programa orientado a los adultos mayores, un programa muy interesante que vamos a revisar. Vamos a ver la organización de esta unidad. Esta unidad se llama Subcomité de Retención y Nueva Oportunidad. Vamos a ver la organización de cómo nos organizamos. Primero, señalarles cuáles son nuestros puntos en común. Nosotros agrupamos a todos los programas que se implementan a nivel nacional, programas educacionales. Nuestros programas están en las 16 regiones, están en todas las provincias, no están en todas las comunas. Quisiéramos que estuvieran en todas las comunas y rincones del país, pero llegan a un gran porcentaje de chilenos. Aún así, como pudieron ver las cifras, todavía queda un espectro importante potencial, que son estos casi 5 millones de chilenos que podrían eventualmente ser usuarios de nuestros servicios. Entonces, lo primero es que todos los programas generan nuevas oportunidades educativas. Y aquí me quiero centrar un poco en señalarles que comúnmente el Estado de Chile y igualmente los otros estados, generan nuevas oportunidades educativas porque las personas salen del sistema educacional regular, ¿ya? Y esto no es un tema de voluntad propia, tiene que ver con los contextos en los que las personas viven. Por eso estamos hablando de los públicos más vulnerables, los públicos que en la escala siempre van a estar en los quintiles inferiores, en nuestras escalas de clasificación. Y esto es una generalidad en todo el mundo. Las condiciones de contexto en las que viven son tan complicadas que lo obligan a tener que abandonar la escuela. Es lo que nosotros llamamos el fenómeno del abandono escolar, o también algunos le llaman deserción escolar, ¿ya? Es más correcto abandono porque estamos hablando de que las personas por el contexto no pudieron completar sus estudios. Temas de pobreza, temas de alcoholismo, temas de drogadicción, violencia intrafamiliar, delincuencia, embarazo adolescente, etc. Todos estos fenómenos se presentan en este tipo de población e impiden que puedan terminar la educación que les corresponde en este caso, por derecho de la Ley General de Educación. El segundo elemento importante que agrupa nuestros programas es el énfasis en la retención escolar. Nosotros, esto tiene que ver con la actual administración, estamos colocando un fuerte énfasis en la retención escolar, entendiendo que la retención es un elemento fundamental que va a permitir que primero las personas puedan completar sus estudios, acceder a mejores oportunidades en la vida, pero también ayuda a sus familias, a sus barrios, a sus territorios. Finalmente todo el país va a avanzar si las personas logramos retenerlas en las instituciones educacionales. Además hay un efecto colateral que permite que el sistema educacional pueda seguir funcionando, porque si las personas van desertando el sistema educacional, las organizaciones educativas van a, el principal financiamiento es vía matrícula y asistencia, van a ir perdiendo financiamiento, y algo que está pasando hoy día en Chile y en muchos países, todos los días se cierran escuelas por falta de matrícula, ¿ya? Se cierran escuelas, que son, algunas nosotros conocemos, verdaderos elefantes blancos, unas tremendas construcciones que se han realizado, tremendos esfuerzos de generaciones tras generaciones, pero van perdiendo estudiantes. Y al ir perdiendo estudiantes, finalmente no se pueden consolidar estos proyectos y no se pueden sustentar por sí mismos, porque como ustedes saben, son organizaciones que igual tienen una estructura financiera y deben pagar costos fijos, sueldos, etcétera, proyectos de desarrollo. Entonces también hay un efecto en ese sentido, es decir, para las comunidades educativas. Y hay un efecto final, obviamente, en todo el mejoramiento de la calidad de las personas. Por eso es tan importante la retención. Retener a los estudiantes, obviamente con mecanismos que son afables hacia ellos. El otro elemento común de nuestros programas, que son programas sociales. Nosotros agrupamos los programas sociales del Ministerio de Educación. Y, bueno, y los públicos son poblaciones en contexto mayoritariamente de vulnerabilidad. No todos, pero la mayoría de los programas van enfocados a eso. Acá está la estructura. Nosotros dependemos de, acá estoy yo, Coordinación Nacional de Retención y Nuevas Oportunidades, dependemos de la División de Educación General. Hay un jefe nacional de Educación General que
equivale a un director nacional, y dependemos del subsecretario de Educación. ¿Ya? Nosotros somos un servicio público. Este servicio público, el jefe de servicio, el subsecretario de Educación, porque tiene responsabilidad administrativa y pública. El ministro de Educación, obviamente, está por sobre el subsecretario de Educación, pero quien finalmente es nuestro jefe de servicio, por decirlo así, nuestro jefe administrativo, es el subsecretario. Hay una unidad de gestión, planificación y presupuesto, y tenemos equipos a nivel nacional que implementan los diferentes programas. ¿Ya? Tenemos el equipo de retención escolar, que es un equipo nuevo, partió del año 2018 con mi administración, enfatizando justamente en este sello que queremos colocar en la retención. Por lo demás, una tendencia a nivel mundial, y que además nos pasó que la pandemia reforzó esta unidad. ¿Ya? La pandemia finalmente desnudó que estaban saliendo muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del sistema escolar, y por lo tanto en todos los países, y por lo tanto había que reforzar esos programas. Después tenemos la línea de reingreso y reinserción escolar, que ya vamos a ver qué es lo que hace, la línea de desarrollo docente, la línea de modalidad regular de la EPJA, que es la EPJA propiamente tal, son los establecimientos educacionales, el Plan Nacional de Alfabetización Contigo Aprendo, que es un plan para analfabetos, ya vamos a ver de qué se trata, es un programa de voluntariado que ustedes también están cordialmente invitados a participar, la línea de educación en contexto de encierro y ejército, la línea de la modalidad flexible de adultos, que es otra modalidad de la EPJA, la línea de validación de estudios de mayores de edad, que son los que se conocen como exámenes libres, y la línea de validación de estudios de menores de edad, que es una línea que incorporamos este año. La autoridad decidió que por la buena gestión, porque teníamos el proceso estandarizado en otras áreas, finalmente pasó hacia nuestra coordinación también menores de edad, que estaba en otra unidad, que tenía procesos mucho más tradicionales. Por ejemplo, se llevaban mucho los expedientes de forma manual, nosotros llevamos todo prácticamente con sistema. Cada una de estas líneas es un equipo de profesionales, ¿ya? Cada equipo de profesionales puede ser grande o pequeño. Lo mínimo son 2 personas, ¿ya? Porque para que sea un equipo tienen que haber 2 personas. Pero hay otros muy grandes. Por ejemplo, el niño de modalidad regular, o sea, tampoco es muy grande, son 5 personas, que es el más grande. Va a depender de la consolidación del equipo y la antigüedad y la carga de trabajo que tenga a nivel nacional. Cada uno de estos equipos implementa diferentes programas e iniciativas en todo el país y se coordina con una contraparte regional que funciona en las seremías de cada región. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, Seremia, Arica y Parinacota. Ahí hay un grupo de profesionales que trabaja para nosotros. ¿Ya? Entonces tenemos un equipo en cada región. Dependiendo del tamaño del equipo y dependiendo de la cantidad de trabajo, perdón, depende del tamaño de la región, o sea, el número de habitantes, y dependiendo de la carga de trabajo que tengan, es que hay equipos que son más pequeños, llámese 2 personas, y equipos que son muy grandes. Por ejemplo, en la región metropolitana, donde tenemos el equipo EPJA regional más grande, que son como 12 a 14 personas. ¿Ya? En total, en nuestra coordinación, tenemos 31 personas acá en el nivel central que están en este piso que yo trabajo, estamos presencialmente y que dependen directamente de mi persona. Cada una de estas líneas tiene un jefe de línea o un coordinador de línea que reporta hacia mi persona, y dentro de y reportando a cada coordinador hay un equipo, que como le digo puede ser 1 hasta 4 personas. Cada una de estas líneas también, que son 31 personas, se coordinan con los equipos regionales, que son aproximadamente en total 200 personas en todo el país, entre 200 y 250, va variando. Porque además nosotros compartimos en las regiones más pequeñas, compartimos contrapartes con otros programas. Por ejemplo, el que ve la modalidad regular en la región de Aysén, también ve convivencia escolar, ve otros programas, porque son regiones más pequeñas y tienen menos cargas de trabajo. A su vez, nosotros tenemos otra contraparte en cada provincia. Para efectos de educación, el país se divide en DEPROF, tal cual, DEPROF. Cada DEPROF acumula un número de provincias dependiendo del número de habitantes y estudiantes que tenga esa provincia. O sea, por ejemplo, tenemos DEPROF que son más pequeñas, que es una sola, o DEPROF que son más grandes. Pero no tenemos por provincia, tenemos por DEPROF.
En cada DEPROV, a su vez, hay otro equipo que baja la política educativa. Dentro de cada DEPROV, nosotros también tenemos contraparte. Obviamente, como es más pequeño el equipo, tenemos una o dos personas que trabajan en bajar nuestros programas a la DEPROV, ¿ya? A nivel provincial. Finalmente, ese nivel provincial se conecta con los territorios, que pueden ser, que son los establecimientos educacionales y los diferentes territorios, las comunas, asociaciones vecinales, organizaciones de la sociedad civil. En el caso de los establecimientos educacionales, que son la modalidad regular de la EPJA, nosotros nos coordinamos con los sostenedores locales, que se llama, que tenemos particulares pagados. Hay establecimientos de EPJA de particulares pagados, muy poco a nivel nacional, pero existen. Particulares subvencionados, que son casi la mitad, y la otra mitad son públicos. De los públicos tenemos tres tipos. Tenemos los que dependen de las municipalidades directamente, a través de las direcciones de educación, se llaman DAEM, esos dependen directamente del alcalde de turno. Tenemos los que dependen de las corporaciones educacionales o similares, que es una entidad de derecho privado que maneja la educación de la comuna, pero no depende directamente del alcalde, sino que tiene un directorio donde el alcalde lo preside. Por lo tanto, tiene una dependencia más indirecta. Pero finalmente, en la práctica, dependen también del alcalde. En general, estas corporaciones se llaman corporaciones de educación, pero también pueden ser corporaciones de educación de salud, de desarrollo social, etc. Y la tercera dependencia es los servicios locales de educación. Los servicios locales de educación corresponden a una política nacional de promoción de la educación pública al alero de la nueva ley de educación pública, que crea estos servicios locales de educación que le dan autonomía y le dan un mayor fortalecimiento a los establecimientos que son públicos. Y van pasando gradualmente en un calendario que está regulado por decreto, van pasando estas comunas a estos servicios locales. Un servicio local generalmente agrupa varias comunas, entre dos, nuevamente depende del tamaño, entre 2 a 4 comunas, ¿ya? En nuestra región metropolitana tenemos el servicio local de Barrancas, que agrupa Cerro Navia, Pudahuel y Los Prados, y tenemos el servicio local de Gabriela Mistral, que es La Granja, San Joaquín, y se me olvidó el otro, Macul me parece que el servicio local de Gabriela Mistral. Esos dos están implementados. El Barrancas se implementó primero cuando se da la ley, después Gabriela Mistral, y después van avanzando los otros en un horizonte de tiempo que se está también redefiniendo de acuerdo a lo que ha sido la experiencia hasta ahora. Esa es la forma en que nosotros nos conectamos con los territorios, y ahí baja finalmente a los estudiantes. Todos estos equipos a nivel nacional manejan programas, pero también iniciativas. Iniciativas le llamamos nosotros a proyectos innovadores, pero que todavía no están sistematizados como un programa propiamente tal. Y por lo tanto, para que un programa pueda estar sistematizado, tiene que tener presupuesto, tiene que tener una definición, tiene que tener una programación, y tiene que tener, por ejemplo, la mayoría de los programas tienen también una ficha dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que los reconoce como tal, ¿ya? La verdad, uno por un tema coloquial, y las personas, los establecimientos educacionales le llaman a todo programa. De repente uno abre una iniciativa, de una actividad, que te le llama programa, es un nombre genérico. Pero en estricto rigor, solamente algunos están reconocidos dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Además, nuestros equipos, y yo por default también, tengo que coordinarme con las coordinaciones territoriales, y también nos coordinamos con otros ministerios o servicios que dependen directa o indirectamente del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es muy grande, tiene muchas dependencias, algunas son muy autónomas, y también tenemos que hacer un trabajo importante de coordinación. Vamos a ir a ver un poco de qué se trata cada programa. El programa más conocido de nuestra unidad es la educación de adultos, o le llamamos a nivel mundial, le llamamos la EPJA. ¿Qué quiere decir EPJA? Educación de personas jóvenes y adultas, ¿ya? La más conocida es la llamada modalidad regular, que se estudia en establecimientos con reconocimiento oficial. ¿Ya? Establecimientos son escuelas como las que ustedes estudiaron. La modalidad regular, la educación de adulto es una modalidad educativa reconocida por ley. Voy a explicarle esto brevemente. La Ley General de Educación, que rige el sistema educativo chileno, reconoce los niveles educacionales y las modalidades educativas.
Los niveles educacionales son el nivel parvulario, el nivel básico, el nivel medio, ¿ya? Y el nivel superior. Pero también tenemos llamadas modalidades educativas. Las modalidades educativas son aquellas que crea el Estado para públicos específicos que no podrían atender con niveles regulares. Las modalidades que tienen nuestro sistema son dos: la modalidad de educación especial y la modalidad de educación de adultos. Actualmente el Ministerio de Educación está trabajando con diferentes actores, entre ellos las universidades, en crear una tercera modalidad que se llama modalidad de reingreso. La modalidad de reingreso busca justamente abocarse a los niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar, ¿ya? Pero las que actualmente existen son la modalidad de adulto y la modalidad educativa de educación especial. La modalidad de adultos está dirigida a personas jóvenes y adultas que deseen iniciar o completar sus estudios, sea en enseñanza básica, media, humanístico-científica o técnico-profesional. Entonces nosotros tenemos escuelas de adultos que son humanístico-científicas y escuelas de adultos que también son TP, técnico-profesional. Esta modalidad se realiza en establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación, denominados tercera jornada y sellas. ¿Ya? Aquí hay otra particularidad. Esta modalidad se enseña en escuelas formales, igual que las escuelas de cualquiera que estudiamos nosotros, o cada uno de ustedes, solo que hay dos modalidades. La primera es el CEIA se llama Centro de Educación Integrada de Adultos, ¿ya? Y es una escuela que todo el día funciona para adultos, en jornada mañana, tarde y vespertina. Incluso algunos tienen 4 jornadas, ¿ya? Es una escuela que funciona en toda la jornada y va fundamentalmente a público joven que abandonó la escuela. También, por ejemplo, mujeres que no, jefas de hogar, o mujeres que están en la casa y no pueden dejar a sus niños mucho tiempo. Es el público objetivo. Solo tenemos aproximadamente en nuestro país como 450 sellas. Tenemos las 16 regiones, pero no todas las comunas. La otra modalidad de regular, la otra tipo de establecimiento para educación de adultos es el tercera jornada, que es lo que la gente le llama coloquialmente la nocturna, o la jornada vespertina, ¿ya? Esta jornada se abre después de las 18:30, generalmente en una escuela que en el día funciona para niños y jóvenes. Entonces la escuela, por ejemplo, se llama, no sé, se llama Bernardo Higgins en el día, y en la noche pasa a ser la escuela de adultos José Miguel Carrera, ¿ya? Pasa a ser otra escuela, pero usa las mismas dependencias, ¿ya? Y es otro público. A veces es el mismo reconocimiento oficial, el mismo RBD, a veces distinto. A veces otra escuela totalmente distinta, con otra administración, incluso con otro sostenedor, pero usa las mismas dependencias. Y obviamente, como ustedes deducirán, esta está enfocada a personas que trabajan y que por lo tanto en el día no podrían completar sus estudios. Dentro de esta modalidad regular nosotros tenemos varias líneas prioritarias que a su vez son como programas por sí mismos. Una de las líneas importantes es migrantes, porque la educación de adultos en Chile es la que concentra mayor porcentaje de migrantes. Nosotros tenemos un porcentaje importante y hay escuelas donde casi el 80% son migrantes. Entonces, nos hemos enfrentado a este tema porque hay poblaciones migrantes que tienen su escolaridad completada, pero no pueden validar su estudio en Chile, porque ya sea no existen acuerdos de colaboración o existen acuerdos, pero en su país de origen no les dan los papeles para poder validar la educación en Chile. Entonces nosotros tenemos problemas, por ejemplo, con Haití, hay un convenio, tenemos problemas con Venezuela, hay convenio, pero cuesta que saquen sus papeles para poder validar los estudios. Entonces estas personas ingresan a la educación de adultos para poder revalidarse, ¿ya? Pero la mayoría de las personas tienen escolaridad completa. Dentro de la línea de migrantes también tenemos unos programas que van enfocados a solucionar el problema que se produce dentro del aula para las personas que no hablan español. Nosotros tenemos una escuela, no me acuerdo si en el Bosque Perro Aguirre, donde el 80% son estudiantes procedentes de Haití, por lo tanto la mayoría no llega hablando español. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto produce una tensión dentro del aula. Nosotros tenemos un programa que favorece la inclusión de los estudiantes migrantes y además un curso de de español como segunda lengua, ¿ya? Para formar monitores para que poder facilitar el proceso de asimilación y de inclusión de personas migrantes, en este caso no hispanoparlantes, dentro de la sala de clase.
Ya, tenemos otra modalidad de adulto que se llama modalidad flexible de adulto. La modalidad flexible de nivelación de estudio está destinada a personas jóvenes adultas sin escolaridad o incompleta, permitiéndole avanzar en su nivel educativo a tener un programa que se adapta a las disponibilidades de tiempo. Esta modalidad se realiza con entidades ejecutoras reconocidas por el Ministerio de Educación. Ya, esta modalidad se presenta para aquellas personas adultas que no pueden asistir a una escuela, por ejemplo, las que estudian en el comercio, por ejemplo, el comercio cierra tarde, o las personas que cuidan a un adulto mayor, o cuidan niños, o trabajan, por ejemplo, en sistema de turnos, por ejemplo, en la minería, por ejemplo, se da mucho, ya que trabajan 3 semanas arriba y después bajan una, entonces no podrían asistir a la escuela porque para poder aprobar en la escuela hay que asistir, si no te reprueban. Entonces, en el fondo, para ello existe la modalidad flexible que no exige asistencia. En este caso, nosotros se hacen programas que son semipresenciales, donde nosotros las entidades le dan sistemas para que estudien en su casa, material de estudio o a través de una plataforma, y se hace a través de entidades ejecutoras. ¿Qué son las entidades ejecutoras? Son organizaciones de la sociedad civil que prestan este servicio al Ministerio o acompañan al Ministerio de Educación en esta tarea. Nosotros tenemos cerca de 200 entidades ejecutoras en todo el país, son como 35.000 a 40.000 estudiantes, y lo importante acá es que se accede a ser entidades ejecutoras mediante un proceso de licitación que se lleva en toda la región. Entonces una organización tiene que acreditar que es sin fines de lucro, y dice yo quiero postular, bueno, se inscribe en un registro universal, y después postula y puede adjudicarse este proyecto. Es importante que sepan que esta modalidad no está dentro de la ley de subvenciones, sino que se paga por alumno aprobado. ¿Ya? Esa es la modalidad flexible de adulto. Después tenemos lo que se llama la validación de estudios, que son lo que se conoce como exámenes de libre. Es un mecanismo que permite la certificación de estudio a través de la rendición de estudios elaborados con este fin. El proceso de validación depende del Ministerio de Educación, con la colaboración del Ministerio, con la colaboración de entidades examinadoras, y corresponde a lo que se conoce como exámenes libres. Ya, acá lo mismo que modalidad flexible, una licitación a nivel nacional que se hace con entidades examinadoras, que generalmente son escuelas, y que toman pruebas a estudiantes, y estos estudiantes van avanzando en su escolaridad. Son personas adultas que van avanzando. Aquí también tenemos una alta incidencia de migrantes que no van a la escuela, que no pueden validar su escolaridad y por lo tanto dan exámenes libres. Tenemos dos modalidades de exámenes libres. Los exámenes de continuidad, que es como el mismo currículum escolar, es como si fueran a la escuela, pero no van, solamente van dando pruebas. Y tenemos el fines laborales, que son dos, que es octavo básico laboral y cuarto medio laboral, que es una modalidad excepcional de la ley, que es para personas que quieren validar estudios rápidamente para ciertos empleos. ¿Ya? No todos, no es universal, y también no permite continuar estudios. Otro programa que tenemos es el Plan Nacional de Alfabetización Contigo Aprendo. Busca que las personas aprendan a leer y escribir, desarrollen su pensamiento matemático y alcancen aprendizajes que les permitan alcanzar el primer nivel básico. El estudio se realiza en pequeños grupos, compartiendo experiencias entre estudiantes y guiados por un monitor. Ya, este es un programa que nace por un compromiso del Estado de Chile con UNESCO, un compromiso internacional que mandata a las diferentes naciones a que se preocupen de la alfabetización de aquellas personas que obviamente no están en estas condiciones. Nosotros, según la encuesta de CACEN, tenemos aproximadamente entre 300 y 500.000 analfabetos. Algunos de ellos son funcionales, fueron a la escuela, pero no lograron las competencias mínimas lectoras ni matemáticas. Entonces, y estas personas no acreditan escolaridad. Lo que hacemos acá es enseñarles a leer y escribir. Son personas mayores, generalmente el promedio es sobre los 50 años, y consiste en que un voluntario de alfabetización se junta con un grupo de 6 a 8 personas, y con material que nosotros le entregamos, le enseña a leer y escribir. ¿Cómo se seleccionan los monitores? Nosotros hacemos un llamado a nivel nacional, en el metro, en las universidades, en todos lados, para que personas jóvenes, la mayoría, se formen como voluntarios de alfabetización.
Y estas personas se inscriben, concursan a través de un formulario y finalmente hay una comisión que lo elige. A estas personas que están elegidos, nosotros le hacemos una capacitación, le enseñamos a hacer monitores de alfabetización y los certificamos, les damos un diploma. Y estas personas ya pueden entrar a dirigir un grupo de alfabetización. No necesariamente son profesores, puede ser cualquier persona que esté interesada en ser monitor de alfabetización. Como es un programa de voluntariado, no reciben un estipendio, pero sí hay un monto en UTM que define la ley de presupuesto que sirve, son como 130.000 pesos que sirven para los gastos básicos. Además, a estas personas le entregamos material, útiles de estudio, etc. Es un programa muy bonito, que obviamente por la pandemia nos costó mucho implementar porque es presencial. La alfabetización es presencial. Línea de desarrollo docente. Esta línea lo que hace es curso de desarrollo profesional docente en temáticas de cómo aprender el adulto, metodología de evaluación, en colaboración con universidades en todo el país. Nosotros lo que hacemos somos cursos para nuestros profesores, que son no solamente en la modalidad de adultos, sino que en todas estas modalidades distintas, sociales, las universidades en general no forman en la profesión inicial docente a los profesores en estas modalidades. Por lo tanto, todo es un aprendizaje más empírico. Entonces nosotros lo que hacemos es cursos justamente para poder formarlos como tales. Educación en contexto de encierro se refiere a la modalidad regular de educación que imparte establecimiento al interior de los centros privativos de libertad, tanto de Gendarmería de Chile como de Servicio Nacional de Menores. Nosotros también vemos todo lo que son las escuelas en los recintos penitenciarios o en las cárceles que llaman las personas. No todas las cárceles tienen escuela. Es una escuela, ¿cómo funciona? Es un anexo de afuera, de una escuela del medio libre que le llamamos, y que se imparte en encierro. Obviamente todos los procesos y procedimientos aquí se tienen que ver con Gendarmería de Chile. También tenemos escuelas en el Servicio Nacional de Menores, dentro, que es para los jóvenes que están que se llama justicia juvenil, que por un dictamen están esperando condena en residencia en contexto de encierro. A esas personas, esos jóvenes, también por el derecho a la educación les tenemos que entregar educación mediante un anexo de una escuela. Para contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia de los procesos educativos, nosotros hemos desarrollado una propuesta que se llama Educación para la Libertad, que es consensuada con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile. Otra línea que partió ahora, el año 2019, es Aprende Mayor, que es un programa que se enfoca directamente en los adultos mayores. Se enfoca en personas de más de 60 años que por diversos motivos interrumpieron su escolaridad y por ende no finalizaron sus niveles educativos de enseñanza básica. Su objetivo es acompañar y preparar a personas de más de 60 años para que rindan exámenes libres de octavo básico para fines laborales. Aquí nosotros lo que hacemos es un trabajo, es una alianza público-privada con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con también el Banco Santander y con la Fundación para la Familia de Presidencia. Y lo que hacemos es básicamente poder formar a personas mayores, adultos mayores, mayores de 60 años, hay alumnos de más de 90 años, que nunca estudiaron o que tienen incompletos sus estudios y quieren completar el octavo básico laboral. Para eso se les preparan los exámenes mediante un programa de voluntariado. También tenemos la línea de reinserción escolar y aulas de reingreso. Este programa se realiza a través de reinserción escolar, en nivelación pedagógica, trabajo psicosocial, se prepara a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para exámenes de validación, para que se les incorpore al sistema escolar, y reingreso escolar, que se les brinda acompañamiento socioeducativo en el establecimiento educacional para asegurar su permanencia y continuidad. Ya, este programa es un fondo concursable a nivel nacional, que consiste en que también trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, ONG, diferentes organizaciones que postulan a este fondo, con dos líneas educativas. Una es la línea de reinserción escolar, que acompaña mediante apoyo básicamente socioemocional a niños que están fuera de la escuela. El nivel de rezago de estos niños y jóvenes es de 2 años o más. Son niños que ya están perdidos, abandonados por el sistema escolar, y salimos al territorio a buscarlos mediante estas ONG, estas entidades de la sociedad civil. Esta entidad
como parte de la asignación de este fondo, tiene que hacer todo el proceso de reclutamiento, ir a buscar a estos niños, reencantarlos y hacerlos volver al sistema. La línea de reinserción educativa lo que busca es que las personas, son los jóvenes que cuesta más que vuelvan a la escuela, y por lo tanto lo que hacen es dar exámenes libres para poder completar su trayectoria. Ojalá al cuarto medio o lo que puedan alcanzar. La línea de aulas de reingreso lo que busca es que vuelvan al sistema educativo, ¿ya? Entonces, se les recluta en el territorio, están en situaciones de abandono, se les hace un proceso de encantamiento y vuelven al sistema educativo. Generalmente, actualmente vuelven a escuelas de adultos, pero justamente esta modalidad educativa de reingreso lo que busca es que puedan insertarse en estas escuelas especiales para niños y jóvenes que están en situación de desescolarización, ¿ya? Y finalmente tenemos los programas de retención escolar, que son varios, que contribuyen al logro de la permanencia del estudiante en el sistema escolar, garantizando el logro de la trayectoria educativa y la adquisición de las habilidades de aprendizaje necesarias para la construcción de proyectos de vida que potencien el pleno desarrollo de sus capacidades, ¿ya? Aquí tenemos varios programas, yo por el tiempo solamente les voy a mencionar uno en un rato más. Vamos a ver un poco lo que estamos haciendo en estos tiempos. Primero, nosotros nos inscribimos al programa del Ministerio de Educación Chile se recupera y aprende, que es cómo abordamos el impacto de la pandemia en el sistema escolar y cómo podemos recuperar los aprendizajes y apoyar justamente la retención escolar. Algunos programas que tenemos, por ejemplo, dentro de la línea de retención escolar tenemos el programa de tutorías pedagógicas y todo lo que tiene que ver con CENAME. Hoy, gran parte de lo que es esta línea está enfocada en el nuevo servicio Mejor Niñez. El programa de tutores pedagógicos, por ejemplo, es un programa que nosotros estamos trabajando con UNESCO, o sea, que partimos trabajando con UNESCO el año 2018 y que busca generar, busca primero identificar conductas predictoras de abandono escolar o de deserción escolar y retener a niños, fundamentalmente niños que están dentro de la residencia CENAME, hoy Mejor Niñez. Nosotros partimos en el año 2018, esto es de acuerdo a un acuerdos internacionales y además lo que es los acuerdos por la infancia que sostuvo el presidente Piñera en función de mejorar el servicio del CENAME. Por todos conocido lo que sucedió ahí. Entonces, dentro de esto, el Ministerio de Educación tiene el mecanismo de tutores pedagógicos. Implementación del programa de tutores pedagógicos para niños CENAME, partimos en Valparaíso, ahí se partió con la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y después se escaló a otras regiones, y aquí nos acompañó justamente la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, para las regiones de Biobío y Metropolitana. También dentro de esta línea estamos desarrollando un nuevo sistema informático que se llama el SIMTE, que busca seguir en línea la trayectoria educativa y predecirse a estos niños cómo les está yendo en el rendimiento, qué conductas están presentando, etc. También estamos creando una plataforma de compromiso escolar, que es algo que internacionalmente se llama el School Engagement, qué tal comprometidos están los niños y niñas y jóvenes, en este caso, con su proceso educativo. Hemos entregado orientación a retención escolar a todos los establecimientos, que además están en una página web que se las voy a dar al final de la presentación. Y un trabajo permanente con CENAME, Mejor Niñez, a través de la unidad de implementación de residencias familiares. También tenemos el programa de herramientas de gestión de contacto. Este es un programa que nosotros creamos por la pandemia, ¿ya? Para que las escuelas pudieran tener un seguimiento de lo que estaba pasando con sus estudiantes, sobre todo aquellos que no asistían presencialmente. Es un instrumento que permite identificar y visualizar fácilmente la situación de cada estudiante en el contexto de educación remota, presencial o híbrida. Levanta información sobre participación en actividades escolares, asistencia a clases, etc. Partimos aproximadamente con 300 escuelas, hoy llevamos más de 2.300 a 2.500. Cada mes va subiendo el número de escuelas que se suman a este programa. Es un programa universal, cualquier escuela se puede sumar. Y para ello solamente debe subir una información al SIGE, que es el sistema de información que tienen todas las escuelas conectadas, donde suben toda la información que reportan, ¿ya? Es un programa que nació muy pequeño y hoy día ha ido escalando y las escuelas realmente lo han solicitado permanentemente. También trabajamos durante el último año, esta es una experiencia pionera en Latinoamérica.
a raíz de esta experiencia, a mí me tocó, por ejemplo, exponer en varios seminarios, entre ellos en el Congreso de Brasil, justamente, para poder exponer, para poder presentar lo que es la experiencia de exámenes libres en Chile, y también, sobre todo, lo que es esta nueva experiencia única latinoamericana que se llaman los exámenes online. Esto se parte por un convenio para diseñar e implementar una plataforma digital que permite aplicar de manera online pruebas desde la casa. Es decir, una persona va a poder sacar su escolaridad solamente dando exámenes libres desde su propio hogar. La primera examinación escolar en la historia de Chile. Son mayores de edad con fines laborales. Y en el año 2021, una experiencia piloto, tenemos aproximadamente 3.200 estudiantes. Es importante señalarles que los exámenes libres son presenciales, se hacen por escrito, ya igual que la PDT, o antes la PCU. Pero este examen es en línea y se hace mediante una aplicación que se activa cuando el estudiante va a rendir el examen, y esa aplicación se baja inmediatamente y va verificando que la persona no copie en el fondo. ¿Ya? Que la persona esté exclusivamente sin otras pantallas y solamente concentrada en el examen. Una vez que el alumno ha terminado su prueba, se sube la prueba y la aplicación se elimina automáticamente del escritorio. ¿Ya? Perdón. Bueno, algunos temas que hicimos en la modalidad regular, bueno, un poco apoyar a las escuelas en el tema del regreso gradual, flexible, voluntario, un consejo asesor se formó con UNESCO, con UNICEF. Hemos entregado a nosotros orientaciones permanentemente de COVID y hemos entregado mucha virtualización. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los proyectos SAT-EPJA, que son proyectos para alerta temprana. Tenemos redes pedagógicas en todo el país. Las redes pedagógicas son grupos de profesores que se juntan en un territorio para poder reflexionar hacia las prácticas de pedagógica. Tenemos 47. Estoy aumentando en esta administración, y además han creado las redes pedagógicas para la jornada vespertina. Tenemos también 36 microcentros con contexto de encierro. Estos son también redes pedagógicas, pero para recintos penitenciarios. Y participan también profesionales de gendarmería. Proyectos migrantes, proyectos de oficios. Y la habilitación del sitio Aprenda en Línea, que ya la vamos a ver, que permite la biblioteca digital escolar para todos los estudiantes de adultos. Esta es una biblioteca que facilita todo lo que es los libros, todo absolutamente desde, incluso puede ser un dispositivo como el celular. La modalidad flexible, bueno, la apoyamos con un nuevo sistema informático, se llama Red CERLIC, y con clases semipresenciales. Validación de estudios, está básicamente lo que es, ha habido protocolos, también se creó un sistema informático, y lo que ustedes vieron de los exámenes online. En alfabetización, aquí nos costó un poco más porque son personas mayores y había un tema de sanitario. Las capacitaciones se hicieron en línea, y además, aquí pasa un fenómeno importante en Chile. En el plan de alfabetización, que va a personas solo de 50 años, la mayoría son adultos mayores, aquí se nos produjo una paradoja durante la pandemia. Las personas aprenden a leer y escribir de forma presencial, no online. Y sin embargo, las personas mayores, y como ustedes sabrán, con la pandemia, las personas mayores eran las más susceptibles de que el COVID se volviera grave. Por lo tanto, se nos producía ese problema. A raíz de eso tuvimos que generar un mecanismo alternativo. Sin embargo, las personas mayores no manejan redes, no manejan plataformas, no manejan internet. ¿Ya? Todas las personas, y menos si no saben leer y escribir. ¿Ustedes saben cuál es el único medio que llega a todo Chile? ¿Medio de comunicación? El único medio que llega a todo Chile es la radio. ¿Ya? No llega ni la televisión, no llega ni internet, ni el celular, es la radio. Por eso nosotros creamos cápsulas radiales de alfabetización, porque es lo único que llega a todo Chile y que pueden acceder los adultos, las personas más adultas. En los rincones más apartados de nuestro país hay una persona escuchando una radio local, una radio comunal, una radio rural. Entonces hicimos módulos radiales de trabajo, apoyo a la alfabetización, centrado fundamentalmente en lenguaje. Así que la radio ahí sacando la cara. Bueno, exámenes libres ya los vimos. Ahí yo tengo un problema, se me repitieron las láminas.
La virtualización, bueno, los cursos que hicimos para docentes, les dije que damos cursos, el Ministerio entrega de forma totalmente gratuita, que además sean un diplomado. Agregamos nuevos cursos en retención escolar, reinserción escolar, alerta de temprana, liderazgo pedagógico, autocuidado y gestión, que tienen que ver con el estrés y las consecuencias que ha generado la pandemia. Aquí hay unos sitios web que nosotros tenemos. Por ejemplo, si ustedes entran a aprendoenlinea.mineduc.cl, van a ver todo el material y ustedes hacen clic en EJA, todo lo que son nuestros libros. Nosotros entregamos todos los libros en forma de línea y van a poder seguir también la biblioteca escolar, que, bueno, solamente acceden a la biblioteca escolar aquellos que son estudiantes de la educación de adultos, ¿ya? Hay otra similar que es para el público general, pero les va a permitir poder ver de qué se trata este importante banco de recursos digitales. Tenemos una página web de la EBJA también, que es ebja.mineduc.cl, donde están todos nuestros programas de retención y nuevas oportunidades, y también los textos. Importante, durante la pandemia nosotros tuvimos lo que se llama la priorización curricular, tuvimos que focalizar mucho más los aprendizajes para que las personas realmente pudieran, en este contexto tan difícil, poder generar aprendizajes. También el Ministerio de Educación disponibilizó un sitio web donde concentra todos los protocolos, procedimientos y estándares que tienen que ver con lo sanitario, para facilitar lo que es un retorno gradual y un retorno seguro. Este se llama sigamosaprendiendo.mineduc.cl, también los invito a que lo puedan visitar. Ahí está material promocional. También durante la pandemia ha fortalecido el apoyo socioemocional y la prevención de la deserción escolar o abandono escolar que les señalé. Para eso tienen que visitar innovación.mineduc.cl, que está el Centro de Innovación y todos los programas de innovación pedagógica. Pero también, y aquí me detengo, ojalá puedan visitar cadadiacuenta.mineduc.cl, donde tenemos nosotros, nuestros programas, nuestra área, todos los programas de retención escolar. Van a acceder a material que puede ser muy interesante, sobre todo para aquellos que se quieran especializar en la psicología educacional. ¿Ya? Espérenme un segundo. Todos aquellos que están avanzando hacia lo que es la psicología educacional. Cada día cuenta, mineduc.cl. Y antes del Cada Día Cuenta, les quiero mostrar también. Acá está la página de Cada Día Cuenta. Acá podemos recorrer un poco lo que es la deserción escolar, la que es la retención, y diferentes recursos que disponibiliza el Ministerio de Educación para las comunidades educativas. Por ejemplo, acá está la herramienta de gestión de contacto que les mencioné. Y aquí algunos programas que nosotros hemos desarrollado y que hemos escrito. Por ejemplo, acá están las orientaciones para la retención escolar, un libro que se repartió en todo el país. Ustedes lo pueden visitar acá. Ustedes verán que ahí estoy yo, coordinador como autor del libro. Volvemos acá. Buenas prácticas en retención escolar. Está el manual de tutorías pedagógicas. Está el rol del profesor jefe en la promoción de retención escolar. Otro libro también, que es importante, cuál es el rol del principal actor, que es el profesor jefe. Este libro ha sido muy demandado también ahí yo en la autoría. Y para ir cerrando, bueno, ¿qué es lo que se viene? Importancia de la presencialidad en el proceso educativo. Señala que el 98% de las escuelas en Chile están actualmente con algún tipo de clases presenciales. Pero estamos enfocados en los procesos pedagógicos y gestión para educación de adultos. El próximo año es un año de implementación de un nuevo currículum. Hay unas nuevas bases curriculares. Inicio del año escolar 2022. Va a ser presencial debido al plan de vacunación, aprendizaje de la pandemia y los protocolos sanitarios. Y finalmente, hacerles la pregunta, ¿cómo aportar a estos programas sociales desde lo que es, que ustedes saben, que es la psicología educacional? Muchas gracias. Por el contrario, gracias Sergio por la extensa presentación que nos hiciste y detallada, entonces, panorama que nos ha hecho de lo que está haciendo el Ministerio de Educación.
Les dejo abierto les cedo la palabra para que ustedes, futuros psicólogos y psicólogas educacionales, y quizás sí y no, hagan preguntas, Sergio, aprovechando que está en este Perfecto. lugar de toma de decisiones. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, aclaraciones, yo creo que es un buen momento para poder hacerlo. Y nos aprovechamos de unos minutitos de Sergio. José Luis. Yo tenía una pregunta orientada más al currículum, ya que su población objetivo más centrada a los estudiantes y jóvenes adultos. ¿El currículum se ha modificado para priorizar ciertos como habilidades o objetivos? Esta pregunta viene porque durante la pandemia el currículum se había nuclearizado en ciertos aspectos relevantes dadas las clases online y priorizar el tiempo. De aquí venía mi duda. Ya. Primero explicar que, bueno, nosotros tenemos varios programas. Digamos, el más conocido es la educación de adultos, la educación de personas mayores. La educación de adultos tiene un currículum distinto de la educación de niños y jóvenes. Son currículums diferentes, porque los adultos aprenden de otra manera. ¿Ya? En el fondo son currículums distintos. Ahí ya podemos entrar en harto como iteraciones, pero en resumen, y nosotros estamos en un proceso como educación de adultos de cambio curricular, porque por Ley General de Educación, todos los niveles y modalidades tienen bases curriculares, pero no existían bases curriculares para la educación de adultos en Chile. Lo que existía un marco curricular como muy general, ¿ya? Entonces, en esta administración hemos estado trabajando, es algo que viene en el año 2017 de antes, pero cerramos y logramos presentar las bases curriculares de adultos, las primeras bases curriculares para la educación de adultos en Chile. No la aprobamos nosotros, la tiene que aprobar un órgano del sistema educativo que es autónomo, que se llama el Consejo Nacional de Educación. Él lo aprobó ahora este año, y ahora viene el proceso de implementación de esas bases curriculares. Un currículum distinto al de niños. Ahora, como es nuevo, trae todo lo nuevo de la educación, que es un poco lo que tú señalas. Trae más innovación, trae focalización en los aprendizajes esenciales, ¿ya? Forma en habilidades, está centrada en la formación de habilidad, y trae como son los nuevos aprendizajes, como por ejemplo las tecnologías de la información. ¿Ya? Ese es un tema. Aparte de eso, también el Consejo Nacional de Educación dictamina que durante la pandemia todas las personas, sean adultos, sean niños jóvenes, no pueden estudiar todo, porque no estaban dadas las condiciones, ya sea que no podían ir a clase, ya sea que no había internet, ya sea que no podían tener todos los recursos, o por razones de salud se ausentaban. Entonces, finalmente se crea lo que se llama la priorización curricular. La priorización curricular dice, mire, usted no tiene que enseñar todo currículum, sino que dentro de cada unidad temática usted tiene que enseñar estos aprendizajes esenciales. Entonces, selecciona lo esencial que una persona debería aprender. Llevamos 2 años de priorización curricular y el próximo año también va a ser. O sea, vamos a tener 3 años en que las personas no es que van a aprender menos con menos, sino que lo esencial, ¿ya? Y después se regulariza el sistema. Eso es. Sergio, el próximo año entonces, perdona José Luis, el próximo año sigue el currículum con estos Priorizado. componentes más relevantes, ¿no es cierto? Y en la priorización curricular, eso es decisión del Consejo Nacional de Educación. Ya, y esa decisión que la toma este Consejo Autónomo, y eso va a ser durante todo el año, independientemente de la condición todo sanitaria. El año, independiente de que vuelvan las condiciones, claro, ya. Las condiciones eso ya sanitarias se regularicen, por decirlo así. Vale. No, porque las decisiones tienen que ser anuales, porque igual hay una programación. O sea, aquí hay todo un efecto en cadena del sistema. Entonces, los colegios tienen que hacer programaciones, el profesor. Entonces, no podemos como cambiar todo en la marcha, sino que se dice, bueno, para todo el año 2022 va a haber priorización curricular. Y 2023 vuelve el currículo en empleo. José Luis, ¿tiene otra consulta que hacernos? No por el momento. Gracias. Gracias. Antes de otorgarle la palabra, Sergio, yo quería ver desde el tiempo que ya estás trabajando ahí en el Ministerio de Educación, ¿cómo percibes el rol de la psicología en general y de eventualmente la psicología educacional en particular respecto a la contribución que puede hacer en los estamentos que tú manejas? Porque generalmente lo que encontramos de la psicología clínica o educacional está en algunos programas de Junaed,
Entonces tenemos los proyectos de Junaep a través de la habilidad para la vida o este proyecto de integración, Sí. ¿no es cierto? El PI. Perdón, el PIE, pero Sí. no sé cómo tú lo ves, cuál ha sido la A ver, experiencia. ¿Podríamos nosotros como Universidad de Santiago hacer sí, algo, etcétera? sí, por supuesto. A ver, hay que ver primero que la gente que trabaja acá, mayoritariamente son profesores, ¿ya? Son profesores de pedagogos de profesión, pero también tenemos de todo. Tenemos sociólogos, tenemos psicólogos, psicólogos especializados en educación, tenemos ingenieros, tenemos administradores públicos. No recuerdo si... Ah, y antropólogos, también antropólogos. Entonces, son equipos multidisciplinarios. En general, en el Ministerio de Educación, la gran mayoría siempre van a ser profesores de profesión docente, pero también van a haber profesionales de estas otras áreas. Eso es lo primero a decir, o sea, en la práctica, en la praxis, trabajan profesores en los diferentes programas, porque también un poco, y aquí un mensaje para los estudiantes, es que el aprendizaje como real se va a ver cuando uno esté trabajando, digamos. Uno acá es como la apertura de la mente, se hace en la universidad, como que uno le abre los conocimientos, pero va a haber mucho aprendizaje empírico. Entonces, hay muchas personas que llegan acá y aquí aprenden los programas, cómo se maneja el sistema educativo a nivel nacional. Entonces, tenemos eso lo primero. Lo segundo, cómo contribuye la psicología educacional es tremendamente importante para el tipo de programa que nosotros tenemos. O sea, muy importante. Y yo diría tanto en lo que es la investigación, como también el desarrollo, por decirlo así, el diseño de programas. Esto tiene que ver con el diseño de la política pública. Ahí es muy importante la mirada de un psicólogo educacional, especialmente con el sello que yo, por ejemplo, le he dado a los programas, que es este énfasis en la retención y en la prevención del abandono, y en el poder entrenar ciertas habilidades que ayuden a estos estudiantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, que dejen el sistema escolar. Y eso implica una serie de trabajo que tiene que hacer un psicólogo educacional, ¿ya? Que tiene que ver con entrenar habilidades socioeducativas, con diseñar, entregarle ese cariz socioeducativo al programa. Y también, vuelvo a lo primero que dije, a la investigación. Yo creo que hay un amplio campo de investigación, y esto es real, o sea, hay una brecha respecto de cómo los programas de las políticas públicas, y esto no solamente en el Ministerio de Educación, sino que en todo Chile, cómo podemos ir perfeccionando las políticas públicas, los diferentes programas, a través de la investigación, a través de investigación para perfeccionar esos programas, para perfeccionar la política pública. Y ahí el psicólogo educacional que está enfocado en la investigación, ¿ya? En la investigación de cómo funcionan los estudiantes, cómo funcionan las personas, cómo podemos entregar esta oferta educacional, es clave, es muy importante. Pero señalar que siempre en este juego multidisciplinario que nosotros tenemos, que tienen que interactuar con otros profesionales, porque finalmente esta multidisciplinariedad es la que enriquece justamente el aprendizaje colectivo. Así que ahí se va retroalimentando de las otras miradas de los otros profesionales. Así que ese es el rol básicamente como lo vemos acá. Y que es concreto, ¿eh? O sea, hay personas que trabajan en eso. Catalina, Arelis, Darlene, Paz, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, aprovechando que está Sergio acá. ¿Sí? Yo tengo una. Respecto a cómo se mide la calidad de la educación en este caso, considerando que en, no sé, educación básica, educación media, se mide a través del CIMSE, ¿qué pasa Bien. si estas personas que están en estos programas quieren después entrar a la educación superior? O sea, considerando que se priorizan ciertos contenidos, ¿y qué pasa si quieren rendir, por ejemplo, la PSU? Ya. Buenas preguntas, tan buena la pregunta. Son preguntas, sí. A ver, vamos a partir por lo último, ya que la PDT, de hecho a mí me tocó esta semana justamente estar supervisando la aplicación de PDT. Primero es señalar que nuestro objetivo, nuestro core, nuestro foco es hacer que más chilenos y chilenas puedan completar su trayectoria educativa, ya puedan completar el cuarto medio en este caso. O sea, no es nuestro foco que las personas sigan a la universidad. ¿Ya? Eso no es nuestro énfasis. ¿Por qué? Porque se da que la gran mayoría de las personas que están, el público que nosotros estamos dirigidos,
no sigue la educación superior, sino que lo que hacen es justamente buscar mejores oportunidades de empleabilidad dentro de lo que por algo están buscando el cuarto medio, ¿ya? Entonces, en el fondo, necesitan ese cuarto medio rápidamente para poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ese es el foco, en eso tenemos que focalizarnos, y en eso tenemos que aumentar más la cobertura horizontal que vertical. Sin embargo, igual es nuestro deber poder entregarle herramientas de información respecto de lo que pasa hacia otros niveles, en este caso de educación superior. Le entregamos información, tenemos articulación con educación superior. Educación superior y ministerio son dos áreas: técnico profesional, que es para centros de formación técnica, institutos profesionales, y educación universitaria para que lleguen a la universidad. Es bajo el porcentaje de personas que estudian la educación de adultos y que llegan a la universidad, ya son pocos. La gran mayoría, como digo, insisto, quieren terminar la educación. Sin embargo, aquel que quiera y que pueda, lo puede hacer. Sobre todo con los mecanismos de financiamiento que existen hoy día, como por ejemplo la gratuidad. Eso es señalar. Respecto de los contenidos, los aprendizajes, la priorización curricular que rige para todo el sistema, no solamente para los adultos, reitero, todo el sistema tiene priorización curricular en pandemia, está hecha por expertos que lo que buscan es cautelar que sean los contenidos necesarios para que las personas puedan avanzar. Por lo tanto, una persona que hace su tercero y cuarto medio en priorización curricular cuenta con los contenidos para poder dar la PDT o la, ¿cómo se llama el futuro? O la PSU. No va a haber problemas porque son los contenidos esenciales, no es que tenga como un resumen. Se pasan todos los contenidos, pero se van dejando aquellos que no son tan importantes, y entre ellos los que no son tan importantes, o sea, y dentro de eso se van a dejar aquellos que no están necesariamente en la PDT. Por lo tanto, existe total garantía que la persona que cumple su cuarto medio va a pasar los contenidos que van a pasar en la PDT. Eso no hay total garantía. Ojo que no es cuarto medio, porque la educación de adultos, la educación va en dos, entonces la persona que tiene tercero y cuarto medio son niveles. ¿Ya? Eso es para responder la última pregunta. En todo caso, no es interés de la mayoría de las personas que estudian estas modalidades el continuar la educación universitaria. Y eso un poco hay que desmistificarlo también, porque no todas las personas quieren seguir la educación superior, ¿ya? Y lo que tenemos que nosotros hacer, si bien les damos la información y les damos las condiciones, tenemos que tratar de ver cómo ellos pueden tener mejores condiciones de empleabilidad con el cuarto medio, entendiendo que es súper difícil que lleguen a ese cuarto medio. Por algo están estas modalidades. O sea, si es que llegan, digamos. Y la primera pregunta, con la medición de la calidad. Ya. Nosotros, la modalidad de EPJA, la modalidad de educación de adultos, no está sujeta al CIMSE. Sin embargo, esto es una atención permanente. De hecho, han habido muchas consultas por parte de Contraloría y por parte de otros órganos del Estado respecto de cómo se define esto. La definición oficial del Ministerio de Educación es que existe una mesa de trabajo con la Agencia de la Calidad, que es la que mide la calidad de los aprendizajes, para poder trabajar en un sistema de medición de la educación de adultos una vez que estén implementadas estas nuevas bases curriculares. Entonces, eso sería después del 2023. Cuando estén implementadas estas bases curriculares nuevas, se va a lanzar un sistema de medición de la calidad de los aprendizajes de los adultos, que no debería ser el CIMSE, porque los adultos se miden, tienen otras formas de aprender y se miden bajo otros contextos, y por eso el currículum es distinto. Entonces, actualmente no hay un proceso formal a nivel nacional, sino que lo que existe es que cada escuela desarrolla sistemas de diagnóstico, donde evalúan básicamente lo que es la calidad del aprendizaje, obviamente con orientaciones que nosotros entregamos como Ministerio de Educación. Pero necesita una prueba a nivel nacional, como así existe en el caso de la educación escolar de niños y jóvenes. Eso es. Gracias, Sergio. No sé si tienen otras consultas. Darlene, Paz, bueno, José Luis. Yo quisiera, mientras, hacerte una pregunta, yo creo que puede ser la última, Sergio, por lo menos mía. Oye, tú que has transitado, por lo menos estuviste en la administración antigua, sí, y ahora en la actual administración, ¿qué cambios tú, o en términos de el servicio que presta la unidad, se ha mantenido igual? ¿Cuáles son los cambios, pero también los cambios desde el punto de vista así como conceptuales que tú consideres que
o bien se mantiene teóricamente y cambia a través de los programas. Eso es porque en general uno tiene la percepción que cuando cambia el gobierno, independientemente del signo, pero sobre todo cuando cambian las sensibilidades en el gobierno, como que eso también impacta en la gestión. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco si es que tú notaste eso, si es que efectivamente hay paradigmas teóricos completamente distintos, ¿no? Bueno, tu percepción, tu opinión, Sergio. A ver, eso puede pasar, ¿ya? Ahora, al menos acá los programas que nosotros manejamos son programas muy transversales, ¿ya? Y que también, y también hay que decirlo, muy necesarios para el país. Por lo tanto, en general, independiente de la administración, y ahora que va a haber un cambio eventual de administración, pues debería haber, también hay una cierta sostenibilidad y una cierta cautela respecto de que permanezcan estos programas que son tan necesarios para un público importante del país. Y además, como yo dije, obedecen a ciertos cambios, acuerdos internacionales. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del plan de alfabetización. Entonces, en general, los programas se mantienen, por lo menos los que a mí me toca administrar, liderar, todos estuvieron en la administración anterior, ¿ya? Sí, lo que cambia es las estructuras y los énfasis también, ¿ya? La estructura cambia, pues, y yo me hice cargo, esta unidad nace el año 2018 y nace de la fusión prácticamente de 3 coordinaciones nacionales. Una es la Coordinación Nacional de la EPSA, que era solamente educación de adultos, tenía menos programas que ahora. Después está la Coordinación Nacional de Inclusión y Diversidad, que pasó a ser, que lleva el programa de reinserción escolar, que también se vino para acá. Y después se crea una tercera área, que es la área de retención escolar, que eso es nuevo. Entonces, prácticamente 3 coordinaciones se fusionan en uno. Entonces, hay un cambio de la estructura. Eso también es factible que ocurra, ¿ya? Y lo segundo es los énfasis. Y nosotros somos el Estado de Chile, pero también somos el gobierno de Chile. Entonces, en el fondo, cada gobierno pone ciertos énfasis conforme a su plan, a su programa de gobierno. A veces, no en todos los programas, pero sí en algunos programas, y eso nosotros estamos mandatados a implementar. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, para nuestra administración, es tremendamente importante la retención escolar, ¿ya? Esto que yo les decía, pues se llama retención, y por eso nacen varios programas de retención, son como 5 programas de retención escolar. Entonces, la idea es cómo contribuimos, cómo generamos mecanismos para que las personas, los estudiantes, puedan permanecer en el sistema y no salgan con todas las externalidades que implica para toda la sociedad, que las personas, los estudiantes no estén escolarizados. Entonces, ese es el énfasis. Probablemente otras administraciones tienen otros énfasis, no sé, en el sistema de admisión, en el sistema de financiamiento, etcétera. Van colocando sus énfasis, pero en general las grandes políticas se mantienen en el tiempo, porque tienen que ver con necesidades de la población que no pueden quedar insatisfechas. O sea, todos estos públicos que nosotros ocupamos no podían quedar desatendidos, ¿ya? Entonces, hay una obligación como Estado de poder entregarle una oferta. Pero los énfasis, obviamente, van cambiando. Eso es. Estamos un poquito pasados la hora. Oye, por último, Sergio, una cuestión instrumental. Si nosotros quisiéramos tener proyectos de titulación, tesis, prácticas profesionales, ¿cómo opera eso? Si es que nosotros quisiéramos que nuestro estudiantado de la Universidad de Santiago... bueno. ¿Y cuál es la percepción que tú crees que se tiene por lo menos de psicología, de la universidad en general? Si existen, dado que somos 2 entidades públicas también. Claro. A ver, lo primero del tema de las prácticas. Las prácticas, nosotros tenemos un sistema llamado práctica universal, y es público y transparente. Entonces, ustedes tienen que visitar la página del Ministerio de Educación y pueden estar revisando permanentemente llamados de práctica que se hacen.
hacemos llamados que son universales, tanto en prácticas durante el año como sobre todo durante el verano. En los periodos de práctica que se ajustan las universidades. Estas son prácticas, yo personalmente las considero una tremenda oportunidad. Nosotros tenemos varios alumnos de la Universidad de Santiago, de varias carreras, siempre tenemos varios. La experiencia es muy enriquecedora, porque en el fondo no solamente está haciendo, a ver, hay que desmitificar algo, que uno piensa que cuando hace la práctica, yo también hice la primera práctica, todos hemos hecho la primera práctica, uno piensa que va a servir café o va a sacar fotocopias. No, no es así. Uno desde el primer día está como en training un tiempo con un profesional al lado que lo está guiando, pero ya como a las 2 semanas ya se mete en el tema importante, ¿ya? Y nuestros alumnos llevan programas a nivel nacional, ¿ya? O sea, llevan o apoyan, digamos, siempre un profesional al lado. Por ejemplo, ahora tengo un joven que está en la herramienta de gestión de contacto, que está procesando, que es especialista en estadística, está procesando los sistemas, está respondiendo a todas las escuelas, procesando la información de la escuela, emitiendo informes. Yo personalmente a mí me gusta eso, entonces yo le dejo al estudiante que haga y que nos presente ideas, innovaciones, etc. Tenemos otro que está trabajando en la memoria, nosotros sacamos una memoria también, que está trabajando en eso, en una memoria sobre una evaluación de lo que son nuestros programas. Hay otros que se dedican a atender los programas a nivel nacional. En general, hay llamados permanentes que se hacen a través de la página web del Ministerio. Lo que sí que hay que poner atención al perfil profesional, porque en general se abre a todos los profesionales de las ciencias sociales, pero a veces se pide a alguien específico. Por ejemplo, si es un estadístico, tiene que ser estadístico para un trabajo estadístico. Pero eso siempre existe la posibilidad, y también ustedes se pueden comunicar conmigo, por ejemplo, para que me podamos dar la alerta de cuándo se va a abrir un llamado. Eso es lo primero. Y mientras estos años de pandemia, las prácticas han sido virtuales, todo por entorno remoto. Ya esperamos que el próximo año puedan ser presenciales o semipresenciales. Respecto a los trabajos de título, también lo pueden ver conmigo, y hay mucha necesidad acá de poder fortalecer ciertos programas, ciertos procesos, y sería bastante interesante que, dependiendo obviamente de lo que la dirección de escuela les dé, un poco el reglamento de titulación que ustedes tienen, puedan tomar optimización de ciertos procesos que se llevan en el sistema público, en el sistema a nivel nacional. Creo que ahí hay una brecha importante de poder mejorar ciertos programas a través de una investigación, y bueno, ahí existe total apoyo para aquellos que se quieran interesar y se puedan acercar. Hay mucha necesidad, nosotros siempre se nos hacen poco, digamos, lo que es las personas. Las personas estamos siempre nosotros como al debe en cuanto a recursos humanos, entonces todo lo que sea aporte de personas que quieran apoyar, excelente, y es un trabajo mutuo, de mutua colaboración, porque finalmente para el estudiante es un tremendo enriquecimiento, ¿ya? Los estudiantes me cuentan, tanto los que hacen trabajo de título como los que hacen práctica, me dicen, yo no puedo creer que yo estoy trabajando en un programa y después, no sé, voy a una localidad en el sur y veo que el programa se está haciendo. O sea, no, es que esto sea así. O sea, lo que usted está acá preparando, implementando, diseñando, va a llegar a la escuela y va a llegar a las personas que más lo necesitan, que eso yo creo que es lo más importante. Hay una satisfacción no solo profesional, sino también personal. Y respecto a la carrera de psicología de la Universidad de Santiago, para nosotros es una carrera de mucho prestigio, una carrera bastante consolidada, con ciertos énfasis, que es importante. Bueno, acá estamos hablando un poco de lo educacional. Ojalá, yo siempre digo, haya más psicólogos educacionales. No conozco muchos. Yo siempre he visto más lo que es el psicólogo clínico o el psicólogo organizacional, el laboral, que es como más de moda, por decirlo así. Pero yo creo que en la parte educacional hay mucho que hacer. Y ahí hay un nicho no explorado que tiene que ver con una mirada distinta hacia el mundo de los profesores y profesoras. Un mundo distinto hacia lo pedagógico, otra forma de ver las cosas. Yo creo que hay una brecha importante tipo laboral que es importante. Para nosotros la carrera es una carrera muy prestigiada, feliz de poder colaborar con los estudiantes, con los centros, con el núcleo de profesores, y sobre todo con la Universidad de Santiago, con quien tenemos los más altos respetos, también una relación de largo alcance, de largo plazo, que colaboramos en diferentes frentes. Muchos de los programas que yo les mostré son apoyados por profesionales y por diferentes unidades de la Universidad de Santiago,
que además, dicho sea paso, también yo tengo un título de allá, así que también es mi alma mater, aquí le guardo los mejores recuerdos. Así que eso. Sergio, si es que no tenemos más consultas, te queremos dar las gracias por el tiempo que nos dedicaste, que en principio no tenías más de una hora, llevamos casi una hora y media. Seguramente te vamos a molestar en los meses que vienen. Y nuevamente entonces te agradecemos tu participación, los énfasis que hiciste en la ponencia y tu disposición al llamado que te hiciéramos, sabiendo que estás sobrecargado de trabajo en esta época del año. Entonces estamos cerrando esta presentación. Sergio, gracias. Si quieres desconectarte para atender seguramente los miles de mensajes que tienes. Y te haremos llegar entonces un reconocimiento de la universidad, de nuestra vicerrectoría de vinculación con el medio. Muchas gracias, Sergio. No, muchas gracias a usted, a los estudiantes, mucho éxito. Están terminando ya, así que les queda poco, así que les vaya muy bien. Muchas gracias también la invitación a la escuela y a ti, Dante, como profesor de esta cátedra. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego.